Indicador es una palabra que seguramente ya escuchaste muchas veces. Los indicadores son vitales para marcar el rumbo del desarrollo sustentable, pero ¿sabemos cómo elaborarlos? Veámoslo ahora. En la vida diaria existen indicadores sin que forzosamente se les llame así. Las señales de tránsito, la aguja de un reloj, los señalamientos dentro de un edificio. Todos estos indicadores proporcionan información de manera simple y precisa. En ese sentido, un indicador es una herramienta que da señales sobre una situación, actividad o resultado. Provee evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Los indicadores pueden ser cualitativos y cuantitativos y pueden reflejar una situación pasada, actual o futura. Para poder elaborar un indicador que permita conocer el estado o avance de un proyecto de desarrollo sustentable, existe una serie de recomendaciones que es necesario considerar. Revisemos cuáles son. Lo primero es considerar el objetivo del proyecto. De este depende la selección de los indicadores que se van a usar. Por ejemplo, si el objetivo es conseguir nuevos clientes en los centros ecoturísticos con nuevas atracciones, el indicador invariablemente tendría que ser el número de nuevos clientes en cada una de las atracciones. En cambio, si el objetivo es capacitar a mujeres del sector rural en técnicas de restauración de bosques, no tendría relevancia incluir la presencia de jaguares en los bosques como indicador de éxito de las capacitaciones. Es así como el indicador debe de ser relevante y estar fuertemente vinculado para poder medir el logro de los objetivos del proyecto. Durante la búsqueda y selección de indicadores, se puede generar una lista extensa de varios indicadores, pero hay que aprender a seleccionar los idóneos. Para eso se tiene que considerar que sea pertinente, que sea funcional, es decir, que se pueda monitorear. La información del indicador debe estar disponible, la información que proporcione debe ser confiable y debe de ser útil para el proyecto. A su vez, también es necesario definir la forma para calcular cada indicador. Este puede ser un valor absoluto, una razón, una tasa, una proporción o una variación con respecto a un valor base inicial. Debe de quedar muy clara la fórmula para poder generarlo y a partir de qué información se va a nutrir el indicador. Lo que prosigue es definir la frecuencia de cálculo de cada indicador. Esto va a depender del proyecto que se esté realizando y de la fuente de la que se obtienen los datos. Si se evalúa un proyecto de restauración de manglar y se seleccionó como indicador la altura de los árboles, no tiene sentido medirlo diariamente. Valdría la pena que la frecuencia sea anual. En otros casos donde algún proyecto de producción de cerveza genere aguas residuales, sí valdría la pena considerar medir los contaminantes de estos afluentes con una mayor frecuencia, como puede ser por horas o por días. En cambio, para los ingresos generados por la venta de artesanías de madera, quizás sería más adecuado cada semana o 2 veces por mes. Un punto importante es evitar confundir la frecuencia del cálculo del indicador con la frecuencia para obtener la información. Por ejemplo, en un proyecto de educación ambiental que implica la realización de talleres en escuelas de educación básica, el indicador puede ser el número de niños y niñas que recibieron el taller durante el mes. Esto implica que cada que se realice un taller se debe de contar el número de asistentes. Si los talleres son diarios, diario hay que realizar el conteo, y eso es la frecuencia para obtener la información. Ahora, el indicador se calcula cada mes, es decir, hay que sumar la asistencia diaria de cada taller, pues así está planeado y reportado el número de asistentes por mes. Finalmente, es necesario elaborar la ficha de los indicadores. Cada proyecto puede tener su propio formato de ficha, pero en este caso les comparto este. En indicador se debe de colocar el nombre del indicador. En descripción general se debe de colocar la información que permite entender de qué trata ese indicador, la descripción de lo que se pretende medir o evaluar, qué relación tiene con el proyecto y con el desarrollo sustentable. En fórmula será necesario colocar la manera en la que se obtendría la información para calcular el indicador, es decir, agregar las operaciones matemáticas que permitirán obtener los diferentes valores. En unidad de medida debe de ir la referencia con la que se medirá el indicador y en periodicidad es la frecuencia con la que se calculará el indicador.
Ahora veamos algunos ejemplos. En esta ficha el indicador es el cambio de la superficie de bosques. Se puede leer su descripción, su fórmula, la unidad de medida y la frecuencia con la que se tiene que calcular el indicador. En este caso se mide la superficie de bosques en el tiempo 2, es decir, ya cuando finalizó la acción, y se le resta la superficie en el tiempo 1, es decir, cuando inició la acción. De este modo se conoce la cantidad de superficie que debió de aumentar. Un valor negativo significaría que hubo una pérdida. En esta otra ficha, el indicador es el valor de la producción de ganado bovino usando la silvicultura. En esta ocasión, se calcula el precio de venta de cada cabeza de ganado y se multiplica por el número de cabezas de ganado producidas. El resultado es dividido entre la superficie que fue utilizada para producir el número de cabezas de ganado. Esto genera que la unidad de medida sea en pesos por hectárea y se pretende medir bimestralmente. Un ejemplo más sería para medir la calidad del agua y un indicador usado es la presencia de la bacteria Escherichia coli, la cual indica una contaminación fecal humana o animal. En este caso, la fórmula únicamente se restringe al valor absoluto obtenido de la medición usando la técnica del número más probable en 100 mililitros de agua. En esta ocasión, la periodicidad para obtener el indicador sería diariamente. Finalmente, en esta ficha, el indicador es el porcentaje de viviendas que cuentan con el servicio de luz eléctrica, ya sea administrada por el servicio público, planta de luz o panel solar. Para calcularlo, es necesario contar el número de viviendas totales del lugar y contar el número de viviendas que cuenten con luz eléctrica. El indicador resulta de realizar esa división entre estos dos resultados. La unidad de medida será en porcentaje y se medirá anualmente. De esta manera revisamos qué son los indicadores, cómo se elaboran y por qué es necesario tomarlos en cuenta cuando se implementen proyectos de desarrollo sustentable. Ahora es momento de empezar a construir sus propios indicadores para cada una de las dimensiones del desarrollo sustentable. Para un mayor intercambio de ideas en la elaboración de indicadores para el desarrollo sustentable, puedes localizarme y seguirme en mis redes sociales. Para hacer que el desarrollo sustentable sea una realidad, hay que conectar a las personas con la naturaleza. Por eso siempre digo que cada persona tiene sus propias razones para actuar a favor de la naturaleza. El chiste es hacer que lo descubran.